micrófono justamente para poder conversar con usted. Licenciado, gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias 180 Minutos para brindarnos actualización sobre las demandas que se siguen por el caso del dietilenglicol. También está con nosotros, como lo hemos mencionado, la licenciada Ana Matilde Gómez. El licenciado César Ruilova se mantiene con nosotros justamente para abordar este tema. Licenciado Orobio, buenos días. Para que ponga, ahí está, ahora sí, le escuchamos. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, Feliz día a justamente. todos. Gracias por acompañarnos y tal cual se lo planteaba en principio para que nos brinde esa actualización en torno a cómo avanzan las demandas de los casos de dietilenglicol. Cuéntenos un poco. Bueno, nosotros consideramos que andan bien. Bien porque cumplimos con la presentación de la cantidad de demandas que en estos momentos maneja la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Y hemos cumplido con todas las fases que nos impone la ley dentro de estos procesos. Inclusive hemos terminado con la fase probatoria y alegatos de más del 70% de las demandas. Y mal al mismo tiempo porque ya han transcurrido 6 años desde que presentamos estas demandas y todavía la Sala Tercera no ha dictado la primera sentencia. Así que me parece que ya este es un tema que está bajo la responsabilidad de la Sala Tercera. Nosotros entendemos que la justicia en Panamá no es tan rápida y expedita como todos desearíamos, pero también entendemos y comprendemos la ansiedad de cada una de las víctimas que pudieron presentar estas demandas, que están a la espera de que la autoridad les haga justicia y que se cumpla con uno de los derechos humanos mínimos que tienen las víctimas de los delitos, y es conocer de las respuestas a sus peticiones, es conocer la verdad de los hechos que les ha afectado y que les ha causado pues grandes perjuicios. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia tiene una gran responsabilidad. En un comunicado reciente, posterior a la convocatoria que hicimos, la Sala Tercera ha reconocido que esta ha sido o es las reclamaciones más grandes que ha tenido el Estado panameño por daños y perjuicios. Estamos hablando de más de 1,000 personas que están reclamando indemnización por haber sido injustamente envenenados. Estas 1,100 personas más o menos están incorporadas en un promedio de 500 demandas, dentro de las cuales la firma de nosotros, tiene aproximadamente 400 demandas. Es decir, somos la firma que mayor demandas tiene en trámite en la Sala Tercera. Y nosotros lo que exigimos de la Corte es respuesta. Ya nosotros no hablamos de tiempos razonables porque obviamente este es un concepto que ha acuñado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero cualquier cálculo que se haga, por mucha complejidad que tengan pues la cantidad de demandas individualmente una por una, creo que ya este término de tiempo razonable ha pasado. La Sala Tercera nos convocó en estos 6 años, o mejor, nos invitó en 2 ocasiones a explicarnos un tema de logística y el trámite de las demandas, y nos dijeron que antes que terminaría el 2024, probablemente habrían salido un gran porcentaje, pero el 24 está a punto de finalizar y todavía no hemos conocido de la primera sentencia.
Los pacientes están en eso. Ellos van a seguir manifestándose. En los próximos días hay otra convocatoria y van a seguir haciéndolo hasta que la Corte les diga, les dicte el fallo a favor o en contra, pero que les dé respuesta a sus peticiones. Quiero permitirme en este momento leer parte del comunicado que usted mencionaba, licenciado, emitido el pasado 12 de diciembre por parte de la magistrada María Cristina Chen Estanciola de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dirigido a los demandantes de los procesos de indemnización contra el Estado panameño por ingesta de dietilenglicol y la sociedad panameña en general. En la parte final explicaba que en el curso del año 2024 el 90% de los expedientes de dietilenglicol han pasado a las 2 etapas finales del proceso, pruebas y alegatos, y más del 50% está ya en etapa de decisión de fondo, evidenciando la voluntad desplegada por la Sala Tercera para ofrecer prontamente una resolución final a las víctimas demandantes. Ha sido un esfuerzo extraordinario que se asumió con el mayor nivel de responsabilidad, sin perder de vista en su conjunto. Estas demandas representan la pretensión indemnizatoria de condena monetaria más alta exigida al Estado ante un tribunal de justicia panameño, y que estamos ante la carga litigiosa con presentación simultánea de demandas de mayor volumen y sensibilidad humana que han ingresado históricamente a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Reiteramos nuestro compromiso de continuar estas últimas fases de gestión de los expedientes de dietilenglicol con la mayor celeridad posible, bajo un enfoque de eficacia, transparencia e imparcialidad en cada una de las actuaciones de nuestro tribunal. Como mencionaba, fue emitido el pasado 12 de diciembre y firmado por la magistrada María Cristina Chen Estanciola. Licenciada Ana Matilde Gómez, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? Sí, el comentario es, bueno, un saludo al licenciado Orobio. Saludos, doctora, saludos. Es que definitivamente tal vez todavía la sociedad panameña, incluyendo sus instituciones, no estamos preparados para la responsabilidad civil del Estado, ¿no? Les cuesta un poco entender que la prestación de los servicios públicos es un deber, y que al ser un deber, una obligación del Estado por mandato constitucional y convencional, el Estado es responsable de aquellas cosas que pasan a través de sus instituciones, aunque no haya una acción directa de un servidor público, no haya una acción directa me refiero a la conducta que es la penal. Por ejemplo, yo no maté a nadie, pero si con mi supervisión o mi falta de supervisión, con mi autorización o falta de autorización, o sea, con el hacer o el no hacer de un servidor público, se produce un resultado, ahí hay una responsabilidad. Sobre todo si en el camino se puede demostrar que los estándares de prestación del servicio no están de acuerdo con el mínimo que se espera en las condiciones que están dadas en un momento determinado. Entonces, yo sí creo que es importante, como dice el licenciado Orobio, se pronuncien a favor o en contra, pero que haya un pronunciamiento para poder rápidamente, uno, agotar los mecanismos internos o las vías internas y darle paso a la posibilidad, que también sería un calvario porque es largo el proceso, de ir a otras instancias que supranacionalmente o fuera de Panamá pudieran revisar si hay un derecho humano que se violó aquí, que se afectó, como en efecto creemos que fue, pues. Entonces, la verdad que este es un caso, no solo es doloroso, sino que es interesante desde el punto de vista jurídico por los precedentes que va a sentar, ¿no? Así que bueno, yo creo que el comunicado alude a lo que todos sabemos, ¿no? Que hay un empantanamiento en el volumen de trabajo en el Poder Judicial, y ojalá que logren el propio Poder Judicial priorizar, aunque uno dice si eso también no es injusto, porque ¿cuál criterio se usa? ¿El que llega primero o el que llega sangrando? Es como en los hospitales o los cuartos de urgencia, ¿no? Tú dices, bueno, yo tengo aquí 3 días, sí, pero usted está con una fiebre y el señor aquí vino con el ojo afuera. Entonces pasa por encima y lo atienden. O sea, ¿cuáles son los criterios para evacuar? Y esto no deja de ser un drama humano, porque detrás de cada expediente hay personas que padecen. Todos los que hemos tenido que llegar a la Corte Suprema en algún momento esperando un pronunciamiento, sabemos que hay un factor humano detrás de cada expediente. Y eso yo estoy segura que los magistrados lo saben, si ellos son parte de esta sociedad también.
y que muchas veces la gente muere esperando el resultado, ¿no? O uno en el camino se pierde la esperanza, que a veces es peor vivir desesperanzado que morir en el intento, ¿no? Así que bueno, ese sería mi comentario. Bueno, tres detallitos, por favor, si me permiten. Adelante. El primero es que, hablando de responsabilidad, quiero recordarles que nosotros logramos la condena penal de varios funcionarios que participaron en este envenenamiento masivo. Entre ellos, el director de la Caja de Seguro Social. Es decir, los funcionarios fueron condenados, las sentencias están ejecutoriadas, por lo cual el vínculo de responsabilidad del Estado es prácticamente directo. Número dos, los envenenados que están hoy exigiendo reclamación a través de un proceso formal no representan ni el 30% de la cantidad de personas que fueron envenenadas y que murieron inclusivemente, murieron sin saber que habían sido envenenados con este tóxico. Y aún los que quedaron vivos, la gran mayoría quedaron por fuera de presentar demandas. Entonces, este es un tema de sensibilidad humana, este es un tema de conocer que las personas, todos tenemos los mismos derechos y no por su condición de vulnerabilidad se le va a afectar de tenerlos con una agonía permanente sin saber qué va a pasar. Y el tercer punto que quería mencionarles es que de las aproximadamente 1.100 personas que están reclamando, gran porcentaje, me atrevería a decir que por lo menos más del 15% ya han fallecido. Constantemente, por lo menos todos los meses, yo recibo información aquí del equipo de abogados informándome que la Corte Suprema de Justicia ha suspendido un proceso hasta que se presenten los herederos porque la víctima principal falleció. En la última reunión, para agregarles un cuarto punto, en la última reunión con los magistrados de la Sala Tercera, ese fue el punto que nosotros le llamamos la atención. Y le dijimos, magistrados, miren, si ustedes van a esperar fallar todos estos casos simultáneamente, es decir, que todos lleguen a la fase de fondo, ¿no? Que en el comunicado se reconoció que ya el 50% está en la fase de fondo. Eso significa que ya están en el punto de decidir. Ya pasó todas las fases previas. Y les comentamos que si iban a esperar tener todos los procesos en la fase de fondo para decidirlos, entonces prácticamente la mayoría de los demandantes ya iban a estar fallecidos. Por eso nosotros le pedimos a los magistrados que fueran fallando en la medida que los casos iban llegando a la etapa de decisión. Y nos dijeron que efectivamente eso era lo que iba a ocurrir. Me extraña entonces que la misma Corte reconozca que el 50% de los procesos están en la fase de decidir, y esta reunión que les estoy hablando fue aproximadamente en el mes de febrero, marzo de este año. Han transcurrido muchos meses y lo extraño es que todavía ninguna víctima ha conocido una decisión de la Sala Tercera de la... Licenciado César Ruilava. Sí, a veces, Lisbeth, me preocupan en los programas que no estoy últimamente coincidiendo mucho con la doctora Ana Matilde y eso no me permite la dialéctica y el debate. Entonces, tengo que examinar, replantear. Mira, han pasado 20, saludos, Víctor, han pasado 25 años, saludos. 25 años, ya se nos fue el primer cuarto del siglo XXI. Y por lo menos hoy, si hiciésemos un balance del programa,
hemos hablado de educación, tenemos dificultades con los criterios. René nos da un panorama económico, macroeconómico, hombre, difícil, complicado. El abogado Paulet habló sobre falta de cultura de la legalidad en la administración pública. Hay problemas también de criterios subjetivos, y hoy Víctor nos plantea un problema en la administración de justicia. Han pasado 6 años y no tenemos al menos una decisión. Entonces, bueno, ¿qué han pasado en estos 25 años con el Estado panameño? Porque si la administración pública o la administración falló en el tema del Inglicol, al menos la justicia debe remediar rápidamente el problema, debe ajustar, concientizar y sensibilizarse del problema. Cuando hablamos de eficiencia, son 6 años el nivel o el criterio de eficiencia. Uno, cuando ha pasado 6 años, no puede hablar de eficiencia bajo ningún concepto. Cuando estamos, o ya se modificó el Código de Procedimiento Civil y estamos hablando de la posibilidad de sentencia de primera instancia en 1 año, entonces, ¿qué pasa con lo contencioso administrativo en el caso? Eso tiene que ir de la mano. Y doctora Matilde, si la Corte entiende que es un tema de cantidad, volumen, bueno, entonces fortalezcan lo contencioso administrativo con personal idóneo para ajustar e ir resolviendo el tema de la cantidad coyuntural. Pero es un debate permanente. Mi preocupación es esta, o sea, utilizamos los conceptos de eficiencia cuando no existe eficiencia. La eficiencia es cuando se dan las sentencias, cuando se dan los resultados. Nadie dice cómo tiene que llegar, eso es una responsabilidad de los magistrados, pero que sí tiene que darse el tema de la sentencia y los resultados. Bueno, a mí, insisto, 1/4 de siglo han pasado y todavía no podemos levantar una bandera de algo positivo, de algo que esté bien, o al menos tratar de remediarlo. Sí, si llegaron mil demandas, entonces lo propio del gerente es, ¿qué cosa? Fortalecer esa área donde llegaron estas demandas para poder entonces ir resolviendo rápidamente. O sea, un tema de gerencia, es un tema de sensibilidad, y no conozco los temas de fondo, no puedo hablar sobre los temas de fondo, pero sí me preocupa el Estado como tal, y todo tiene que ver con la reingeniería del Estado, la posibilidad de transformar esto, y ese diálogo no llega en el país. Saludos, Víctor, y éxitos. Gracias, doctor, gracias. Mira, y como punto final, les comento que la convocatoria última básicamente tuvo un gran fundamento en el hecho que los pacientes empezaron por los medios de comunicación, esto de los grupos que se tienen, en comentar su molestia con relación a una partida presupuestaria que la Caja de Seguro Social le estaba solicitando a la Asamblea de Diputados, una partida aproximadamente de $600,000 por una cantidad mínimo de procesos donde peritos habían participado. Nosotros respetamos totalmente todas las profesiones y la cantidad de dinero que pueda cobrar un perito. Eso no es materia que tengamos que nosotros argumentar. Lo que sí nos llamó la atención verdaderamente es que la desproporcionalidad o el desnivel de enfrentamiento de los contendores. Estos pacientes no tienen ni un real para defenderse frente a expertos profesionales en materia probatoria, pero más que todo fue el monto de que el Estado está pagando $4.500 por cada paciente envenenado, ¿no? Porque son individuales, cada proceso es uno. Así que cuando se suman $4.500 por cada proceso, multiplicado por la cantidad de peritos que el Estado está poniendo para defenderse, eso es una suma astronómica. La suma astronómica que en realidad, viendo la responsabilidad que tiene el Estado, podría ser utilizada para sumar y pagar la indemnización que merecen estos pacientes. Entonces, también este es un tema de buscar la proporcionalidad.
Y nosotros, con base a esa realidad, le presentamos a la Caja de Seguro Social una propuesta a ver si se llega a un entendimiento, un acuerdo con el Estado, que ya lo tenemos. Quiero decirles que ya aquí en esta firma tenemos un reciente precedente de hace menos de un año, donde nosotros llegamos a un acuerdo con el Estado panameño, se cumplió con todas las fases, ¿no? El gabinete autorizó al ministro, el ministro le corrió traslado al procurador, el procurador dio el visto bueno, nos sentamos en una mesa de negociación y llegamos a un acuerdo extraprocesal y archivamos un proceso que teníamos un litigio en la sala tercera. Así que este tema también es viable, encaminarlo bajo esa dirección, y de esa manera es probable que minimizamos la angustia de estos pacientes. Oiga, un abrazo a todos. Licenciado, antes de que se despida, quiero aprovechar que está por acá con nosotros justamente para solicitarle nos brinde una actualización de cómo avanza el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia, que en este momento está en manos del magistrado Arrocha al diputado Raúl Pineda. ¿Nos puede brindar una actualización general de este asunto? Wow. Mira, la verdad es que a mí muy poco me gusta, o no me siento muy bien cuando voy a hablar del caso del diputado Raúl Pineda, su hijo, Abraham Rico Pineda, y últimamente el caso de su esposa, porque cuando se habla de estos casos, de una vez la gente piensa en Operación Jericó. La Operación Jericó es una operación donde se habla de crimen, se habla de narcotráfico, se habla de blanqueo de capitales, se habla de una serie de interceptaciones telefónicas que tienen que ver con drogas y cosas. Y no me gusta ese tema. ¿Por qué? Porque se está confundiendo a la población, se está confundiendo como que el diputado Raúl Pineda y su hijo y ahora su nuera están vinculados a ese tipo de crimen. Yo, la verdad que yo conozco esa investigación y yo acepté defenderlo porque me di cuenta que ahí lo que hay es una gran confusión. Una gran confusión. Pero ¿qué es lo que pasa con este sistema? Lo que ocurre es que en este sistema, durante la investigación, no hay manera en las audiencias que se dan de controvertir o demostrarle a la Fiscalía que las inconsistencias que le está vendiendo a la población en materia de un proceso penal. No hay forma, porque eso se da en la fase de juicio oral. O sea, durante todo el proceso de investigación, la población va a tener en la mente de que efectivamente ellos están vinculados a Operación Jericó. Y les puedo decir que no, ¿sí? La única vinculación que hay en ese proceso en contra de esta familia es lo que se conoce de los famosos $90,000, ¿no? Que se le iban a entregar a un arquitecto producto de una remodelación, una construcción de una vivienda. Que el arquitecto haya cometido el error de pedir que se le pagara ese dinero en efectivo, bueno, eso hay que aclararlo en un juicio oral. Hay que justificar entonces de dónde procede el dinero y el por qué este arquitecto pidió que se le pagara en efectivo. Yo entiendo que fue para evitar impuestos, pagar menos impuestos, porque en su país esto es una tasa muy alta. Pero es un tema personal. Esa conversación fue escuchada en medio de que a este joven pues lo estaban escuchando, pero no por narcotráfico, sino por unos compañeros y amigos que estaban siendo investigados. Ahí entró esa información y se fueron entonces detrás de los $90,000 y han vinculado esto con Operación Jericó. Lo que te puedo decir es que el caso del diputado Pineda en la Corte Suprema de Justicia, para mí en realidad es una crónica anunciada de una reiteración del Pleno de la Corte, en el sentido de que el diputado es una persona aforada, ¿sí? Y este caso ya fue resuelto meses anteriores. Lo que la Fiscalía ha hecho es mandar volumen de expediente que tiene que ver con antecedentes de la Operación Jericó, ¿sí? Es como decir, llenarnos la cabeza de volumen, pero no de calidad.
Y en ese volumen que ha mandado la Fiscalía, que eso ayer el magistrado Arrocha habló de 51 tomos, tenga la seguridad que en esos tomos, en esos antecedentes, no va a aparecer el diputado Pineda, porque no tienen nada que ver con Operación Jericó. Entonces, por eso les manifiesto que es un tema muy incómodo, sobre todo cuando un abogado dice algo con base en el expediente, pero las redes sociales, los medios de comunicación, el morbo, la especulación, dicen otra cosa, y que obviamente se suma la parte política que no se puede negar. No se puede negar que lo que vende en ese proceso es el nombre de Raúl Pineda. Porque si Raúl Pineda no estuviera mencionado en esa operación, Operación Jericó sería una operación de las cientos que maneja la Fiscalía. Entonces, la verdad es que la Fiscalía está en su momento de llevar la investigación. Ellos tienen una norma procesal que les permite imputar sin mayor obstáculo o contrapeso. Le han imputado caso ahora a la esposa del joven Abraham Pineda. Nosotros fuimos a la audiencia de imputación, argumentamos a la juez la carencia para esa imputación, pero la prueba es que no se le aplicó una medida más restrictiva. ¿Por qué? Porque la relación solamente es por ser esposa del señor y por ayudarle a la empresa que él tenía. Pero básicamente eso es, ¿no? Eso es, y yo creo que pues los días nos darán la razón y los tiempos nos dirán efectivamente quién tiene la razón en este tema. Muchísimas gracias, licenciado Orobio, por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos para hablar justamente del caso de los pacientes afectados con el dietilenglicol, cómo avanza esto y, por supuesto, para brindarnos una actualización.